Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que siguen de cerca las estrellas turcas que están conquistando corazones a nivel mundial. Prepárense porque vamos a desvelar un acuerdo que, según muchos, está cambiando absolutamente todo en la carrera y la percepción de dos de nuestros actores favoritos, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, lo han leído bien en el título, esta es una historia que tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Denle al botón de suscribirse justo ahora, no se arrepentirán, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y los análisis más profundos. Vamos a empezar directo al grano, porque sé que están ansiosos por saber de qué se trata este supuesto acuerdo y por qué está generando tanto revuelo. Durante años, Demet Özdemir y Can Yaman han sido sinónimo de éxito, especialmente con su química innegable en pantalla que catapultó la serie Erkenci a la fama internacional. Después de esa explosión de popularidad, sus caminos como actores han tomado direcciones diferentes, pero siempre, la sombra de qué pasaría si, o la comparación entre sus carreras ha estado presente. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora, o lo que se rumorea fuertemente que está sucediendo, podría ser un punto de inflexión monumental para ambos, y la clave está en un tipo de acuerdo estratégico que trasciende las simples apariciones en series. Piensen en esto, ambos actores han cultivado una base de fans masiva, no solo en Turquía, sino en países de Europa, América Latina y más allá. Sus seguidores son increíblemente leales y están siempre ávidos de contenido nuevo. Hasta ahora cada uno ha estado forjando su propio camino, buscando proyectos ambiciosos, explorando diferentes géneros y trabajando en producciones internacionales. Can Yaman, por ejemplo, ha estado apostando fuerte por proyectos en Italia, buscando consolidar su presencia en el mercado europeo, como su participación en la serie Viola come il mare y su incursión en producciones de mayor envergadura. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en producciones turcas que han sido grandes éxitos de exportación, como Doğduğun Kaderindir, y posteriormente dio pasos hacia proyectos más globales, incluyendo su aclamada participación en la serie de Netflix Aşk Taktikleri y su continuación, consolidando su nombre en plataformas de streaming internacionales. Pero, ¿y si les dijera que la clave para un futuro aún más brillante y una influencia aún mayor radica en una colaboración estratégica, en un acuerdo que podría estar redefiniendo cómo las estrellas turcas manejan sus carreras a nivel internacional? El rumor, que se ha ido alimentando con pequeñas pistas y análisis de expertos en la industria, sugiere que detrás de sus recientes movimientos, tanto de uno como de otro, podría haber un entendimiento, una especie de alianza no escrita, o quizás, un acuerdo de colaboración mucho más formal, orquestado por sus respectivos equipos de representación. Este acuerdo, de ser cierto, no se trataría de que vayan a protagonizar una nueva serie juntos de inmediato, aunque no lo descartemos, sino de algo mucho más estratégico y de largo plazo. Se trataría de optimizar sus fortalezas individuales para beneficiarse mutuamente y, al mismo tiempo, elevar el perfil de la actuación turca en el escenario global. La idea central sería pasar de ser competidores o estrellas independientes a ser pilares de una estrategia colectiva para el auge de la ola turca. ¿Qué podría implicar este acuerdo? Pensemos en varias posibilidades, explorando cada una con mayor profundidad y matices. Una de ellas podría ser una colaboración en proyectos de producción. Imaginen que sus respectivos productores o compañías de representación, quizás incluso fusionando o creando nuevas entidades conjuntas, deciden unirse para financiar o desarrollar proyectos de mayor escala. Esto podría ser desde películas con potencial internacional hasta series de alto presupuesto destinadas a plataformas de streaming globales. Aprovechando la popularidad combinada y el poder de convocatoria de ambos, podrían atraer inversores y distribuidores internacionales con mayor facilidad. Esto significaría que, aunque quizás no actúen juntos en la misma serie o película, podrían estar trabajando bajo el mismo paraguas de producción, beneficiándose de la sinergia y el poder de marca que ambos representan. Incluso podrían ser productores ejecutivos de proyectos que impulsen a nuevos talentos turcos, creando un ecosistema de éxito más amplio. Otra vertiente de este acuerdo podría ser la estrategia de marketing y promoción. En la era digital, la imagen y la presencia online son cruciales para mantener una relevancia constante. Un acuerdo podría implicar una coordinación minuciosa en sus estrategias de redes sociales, generando un impacto multiplicador en cada publicación.
Piensen en cross-promoción inteligente donde uno apoya o comparte el contenido del otro de manera activa. Además, podrían planificar intervenciones conjuntas en eventos de gran calibre, como festivales de cine internacionales o entregas de premios, donde sus apariciones coordinadas generen un impacto mediático mucho mayor que si asistieran por separado. La creación de contenido exclusivo como entrevistas conjuntas, documentales cortos sobre sus trayectorias o incluso sesiones de fotos temáticas, donde ambos participen de alguna manera, no necesariamente como pareja romántica en la ficción, sino como dos figuras prominentes del entretenimiento turco que se apoyan mutuamente y exhiben la fuerza de su industria, podría ser una herramienta poderosa. Esto podría extenderse a campañas publicitarias conjuntas para marcas globales de renombre, aprovechando su atractivo internacional para atraer audiencias diversas y generar acuerdos comerciales más lucrativos. Y luego está la cuestión de la representación y la negociación contractual. Están sus agentes o managers trabajando en tándem, compartiendo inteligencia de mercado y estrategias de negociación. Podría ser que al tener una posición de fuerza combinada, sus equipos puedan exigir condiciones más favorables en términos de contratos, salarios y derechos de imagen para proyectos internacionales. Esto es algo que he visto ocurrir en Hollywood con ciertos dúos o grupos de actores que, aunque trabajan en proyectos independientes, tienen una relación estratégica que les permite maximizar sus beneficios colectivos. Imaginen que sus agentes, al saber que negocian para dos de las estrellas más codiciadas de Turquía, puedan presentar un frente unido, obteniendo porcentajes de beneficios más altos, mayor control creativo o acuerdos de exclusividad más ventajosos en el mercado internacional. Esto no solo beneficiaría a Demet y Can, sino que también sentaría un precedente para otros actores turcos que busquen expandir sus carreras a nivel global. Lo intrigante de todo esto es cómo este supuesto acuerdo podría estar redefiniendo la narrativa de sus carreras. Hasta ahora a menudo se les comparaba y se especulaba sobre su rivalidad, una narrativa común cuando dos estrellas surgen al mismo tiempo con un éxito similar. Pero si este acuerdo es real, estaríamos hablando de una colaboración estratégica que busca trascender las comparaciones y construir un legado aún más sólido para ambos y para la industria turca en general. Sería un mensaje poderoso. No se trata de competir por un puesto, sino de crecer juntos y elevar el estándar de la producción y actuación turca. La narrativa pasaría de ser una competencia a ser una hermandad estratégica, una fuerza unida. Piensen en el impacto que esto podría tener a gran escala. Si Demet Özdemir y Can Yaman, las dos caras más visibles de la ola turca en muchos mercados, se unen estratégicamente, la atención global hacia el talento de Turquía se intensificaría exponencialmente. Esto podría abrir puertas a muchísimos otros actores y producciones turcas, creando un ecosistema de éxito aún más robusto y diverso. Es como si al unir fuerzas crearan un club de élite de la influencia turca en el mundo, donde la colaboración se convierte en la nueva norma para el éxito masivo y la expansión global. No solo se beneficiarían ellos, sino que se convertirían en catalizadores para toda una industria. Este efecto dominó podría traducirse en una mayor inversión extranjera en producciones turcas, un aumento en las oportunidades de distribución internacional y un reconocimiento generalizado del valor artístico y narrativo de las historias turcas. Ahora es importante ser claros, hasta ahora, mucho de esto se basa en especulaciones fundamentadas y en análisis de movimientos estratégicos. No tenemos una confirmación oficial de un acuerdo firmado en papel con ambos nombres. Sin embargo, las pistas son fascinantes y la lógica detrás de esta teoría es sólida. Hemos visto interacciones, comentarios amables en redes sociales, y quizás incluso sugerencias sutiles en entrevistas o eventos. Estos gestos, para los ojos de un observador atento y conocedor de la industria, sugieren algo más que una simple cordialidad entre ex compañeros de reparto. Es la suma de estos pequeños detalles, junto con el análisis de sus trayectorias profesionales y sus ambiciones declaradas, lo que ha alimentado la teoría de que algo más grande podría estar gestándose, algo que va más allá de lo superficial. La coherencia en sus movimientos, como la búsqueda de proyectos internacionales por parte de ambos, la continua popularidad en mercados clave y la presencia constante en la conversación global sobre el entretenimiento turco, refuerzan la idea de una estrategia coordinada. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque Demet Özdemir y Can Yaman no son solo actores, son embajadores culturales. Han introducido a millones de personas en todo el mundo a la cultura, la estética, la moda y las historias de Turquía. Su influencia va más allá de la pantalla, impactando la forma en que el mundo percibe a Turquía.
Si están trabajando juntos en una estrategia que potencia aún más esa influencia, el impacto podría ser inmenso y de largo alcance. Podríamos ver un aumento en el interés por el turismo en Turquía, una mayor demanda de productos turcos, y una apreciación más profunda de su arte y su rica herencia cultural. La marca Turquía se vería fortalecida a nivel global, impulsada por sus figuras más icónicas. Además, este tipo de alianzas estratégicas son muy comunes en otras industrias del entretenimiento, como la música o el cine en Hollywood. Cuando artistas con un gran poder de convocatoria unen fuerzas, la simbiosis que se crea es poderosa. Se generan más oportunidades, se atrae mayor inversión y se crea una narrativa de éxito que inspira a otros. Si Demet y Can están haciendo esto, están sentando un precedente para la industria turca. Están demostrando que la ambición y la visión de carrera pueden ir más allá de los proyectos individuales y enfocarse en un impacto colectivo, elevando el nivel de toda la industria. Es un modelo de negocio y de carrera que podría ser adoptado por futuras generaciones de actores turcos. Imaginen un escenario donde ambos promocionan activamente proyectos del otro, recomendando sus series o películas a sus propias audiencias, o donde participan juntos en eventos de gran calibre, no como una pareja, sino como dos titanes de la industria que se apoyan mutuamente y celebran el éxito mutuo. Esto mandaría un mensaje claro: el éxito individual es importante, pero el éxito colectivo de la industria turca es aún más gratificante y sostenible a largo plazo. Podrían incluso organizar eventos benéficos, utilizando su plataforma para causas sociales, lo que añadiría otra capa a su influencia positiva. Y pensando en el futuro a largo plazo, este acuerdo podría significar un cambio fundamental en la forma en que los actores turcos son percibidos a nivel internacional. De ser vistos como talentos emergentes o estrellas de nicho, podrían consolidarse como figuras globales establecidas, con la capacidad de influir en las tendencias, dirigir el mercado y negociar en igualdad de condiciones con las grandes potencias de Hollywood. Es una transición de ser estrellas populares a ser verdaderos referentes de la industria, con un poder y una influencia que trascienden las fronteras. Podrían convertirse en los arquitectos de la próxima era de la influencia cultural turca en el mundo. En resumen, aunque no tengamos un documento firmado y público que declare este acuerdo, las señales apuntan a una colaboración estratégica profunda y multifacética que está redefiniendo las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman. Es una estrategia que capitaliza su popularidad individual para generar un impacto colectivo, abriendo nuevas oportunidades tanto para ellos como para la industria del entretenimiento turco a nivel global. Es un movimiento audaz, un paso adelante que podría cambiarlo todo, marcando un antes y un después en la forma en que las estrellas turcas navegan el panorama internacional. Este enfoque colaborativo no solo amplifica su alcance individual, sino que también fortalece la posición de Turquía como un actor clave en la industria del entretenimiento mundial. Ha sido fascinante desgranar esta teoría, ¿verdad? La idea de que dos de las estrellas más queridas del momento estén uniendo fuerzas de una manera tan estratégica, con una visión que va más allá de sus carreras personales y apunta a un impacto colectivo, es realmente emocionante y, francamente, muy inteligente desde una perspectiva de negocio. Y como siempre, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Cómo imaginan que sería este acuerdo en la práctica? ¿Qué otras estrellas turcas creen que podrían beneficiarse de este tipo de colaboración, o incluso que ya están implementando algo similar de forma más discreta? Dejen todos sus comentarios y teorías aquí abajo porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle un gran me gusta para que el algoritmo sepa que les encanta este contenido y nos motive a seguir creando análisis profundos. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Demet, de Can, o simplemente del talento turco y su creciente influencia mundial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde iremos explorando las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos muy pronto con más noticias jugosas y análisis que los dejarán pensando. Hasta la próxima.